Bueno, el salario de los jueces y de algunos integrantes del Poder Judicial siempre ha sido tema de polémica en la Argentina y el no pago del impuesto a las ganancias es un condimento de ahí muy importante que le agrega, ¿no?, a la polémica. Lo cierto es que el gobernador Suárez ahora salió a tirar una piedrita al respecto y Ricardo Rodríguez va a hacer una entrevista para esclarecer este tema. Ricardo, ¿cómo andás? Sí, bien, Daniela, vamos a avanzar sobre este tema porque sin dudas donde siempre se habló de inequidades es justamente en los sueldos del Poder Judicial, ya sea nacional como provincial, ¿no? Y sobre todo aquellas cuestiones vinculadas a los magistrados, funcionarios de la justicia, que no pagan ganancias, que tienen una serie de beneficios que no los tienen otros humanos que trabajan en cualquier otra actividad laboral. Vamos a leer primero textual el tuit del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, en este día martes. Dice: luego de conocer que una secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza percibe un salario de bolsillo de 406.818 pesos y no paga ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías. Este tuit obviamente que nos lleva a nosotros a tener un poco más de información respecto del tema y es por eso que hemos invitado al subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D'Agostino. Muchas gracias por estar aquí, Marcelo. No, por favor, Ricardo, un placer estar. ¿Qué significa esta información y tuit que deja allí puesto hoy en su página Suárez? Bueno, llama la atención, digamos, esta figura del equiparado magistrado. O sea, quiero aclarar que cuando hablamos de sueldos no nos estamos refiriendo al sueldo de los magistrados, que si queremos es otro debate, digamos, que tiene intangibilidad, etcétera. Sino que esta figura del equiparado magistrado, que es un funcionario judicial que cobra como magistrado, pero no lo es. O sea, percibe un sueldo como si fuera un magistrado. De allí surge la palabra equiparado, ¿no? No paga ganancias, como paga cualquier resto de los mortales, y no es magistrado, porque no pasa por un proceso constitucional de examen, como es hoy en día en el Consejo de la Magistratura, no pasa por el Senado, no tiene las responsabilidades que tiene un magistrado, en donde, bueno, las sentencias que firman los magistrados, recordemos que cuando hablamos de magistrados hablamos no solamente de jueces, sino también de fiscales, defensores oficiales o asesores de menores, con gran responsabilidad, no están sujetos a jury. Entonces, esto es lo que el gobernador ha puesto en el tapete de decir, bueno, queremos analizar esta figura del equiparado magistrado que evidentemente, respecto al sueldo que cobran, genera asimetrías respecto a responsabilidades como las tienen, por ejemplo, el gobernador, y aparte que muchos de los equiparados a magistrados cobran más que el propio gobernador. ¿De dónde arranca esta malformación, si se la puede llamar de alguna manera? No recuerdo bien el año, hace varios años, yo diría unos 10, 15 años, que se empezaron a equiparar magistrados a aquellos relatores, sí, a través de acordadas, aquellos relatores que cumplían la función de elaborar proyectos de sentencias para los jueces de la Corte. Pero luego se ha ido desvirtuando y hoy en día tenemos personas que ni siquiera son abogados que están equiparados a magistrados. Entonces, este es el debate que entiendo que hay que darse y al respecto, bueno, el señor gobernador ha instruido a los efectos de establecer un proyecto de ley que elimine en principio la figura de este equiparado a magistrado y además ha dado instrucciones a asesoría de gobierno para que plantee la eventual inconstitucionalidad de esta figura. Siempre que hablamos de una ley, hablamos de la ley desde el momento de su aprobación, reglamentación hacia adelante. ¿Esto significa que quienes ya están no serán tocados en el ámbito de la justicia? La figura del equiparado a magistrado es una figura que no tiene estabilidad como magistrado, porque en realidad no lo son. De modo tal que así como pueden estar equiparados a magistrados por acordada, incluso una acordada también puede sacarles esta categoría de equiparados a magistrados y reencasillar a estos funcionarios en el ámbito del escalafón propio del Poder Judicial, ¿no? Y eventualmente ese dinero se puede utilizar para hacer reingeniería por parte de la cabeza del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, en aquellos cargos que hoy en día está necesitando conforme las estadísticas que el propio Poder Judicial ha enviado. El equiparado, ¿no? Porque esta persona a la cual menciona el gobernador cobra más de 400.000 pesos, ¿no? Una suma realmente importante, no paga ganancias directamente. Pueden haber muchos casos dentro de la justicia, tal vez provincial,
pero ese equiparado, ¿tiene una figura legal que lo apoya desde el punto de vista de, o es una designación que se hizo en su momento? Por eso preguntaba concretamente esta malformación. Exactamente, no hay ninguna figura legal. Algunos, en el caso de los relatores, algunos rinden algún concurso, pero aquellos que no son relatores no rinden concurso y solamente son designados por acordada de la Corte. Además de eso, estamos hablando de más de 80 funcionarios administrativos que tienen sueldos que van de arriba de los 250.000 pesos hasta arriba de los 550.000 pesos. Entiendo que es... Y a eso se refiere el gobernador cuando está hablando de estas inequidades y asimetrías respecto a lo que es la responsabilidad y respecto a lo que es el sueldo o la retribución. Evidentemente, la responsabilidad que tiene el gobernador es amplísima y es muy importante y cobran mucho menos que todos estos funcionarios que son equiparados a magistrados. Esas son las asimetrías que manifestó el señor gobernador en el ámbito de su Twitter. En la provincia nunca se pudo lograr aquello de que nadie cobre por encima del gobernador, ¿no? Una cuestión muy difícil de resolver. Hoy en día de hecho, hay pocos funcionarios que cobren, obviamente... Digamos, del Poder Ejecutivo. Exactamente, en el Poder Ejecutivo existe, digamos, hay una sola persona que está autorizada a pagar más que el gobernador por decreto, que es el director del registro de huellas genéticas del laboratorio, nada más. Sí, desde luego, en el ámbito del Poder Judicial, pero con los magistrados. Los magistrados es otro tema, porque ellos tienen intangibilidad de sus sueldos. Claro. Y bueno, y muchas veces el magistrado, algunos de ellos tienen una antigüedad muy importante, de más de 20 años, lo que hace que los sueldos sean mayores que los del gobernador. Pero no estamos hablando del mismo caso cuando hablamos de equiparados a magistrados. Cuando se inició el año judicial, desde la Suprema Corte hablaron de la necesidad de incorporar nuevos jueces. Con esto obviamente piden más dinero para poder engrosar su presupuesto. ¿Esto es una respuesta del gobierno al Poder Judicial? No es una respuesta del gobierno al Poder Judicial. Entiendo que como para decirle, miren, hay mucha plata que se va y que se podría aprovechar, ¿no? Para poder hacer esos nombramientos. Sí, pero entiendo que el gobernador tiene la función de atender al interés general y no al interés particular. Y el interés general nos dice que es inequitativo que haya personas que ganen más que el gobernador o que haya personas que ganen sueldos tan abultados y que no paguen, por ejemplo, ganancias como paga usted o cualquiera de los que están mirando en este momento el noticiero. ¿Y por qué estas personas no? Entonces está más relacionado por una cuestión de atender al interés general y no al interés particular. Bien, por último, en el Congreso de la Nación está avanzando el tema de las jubilaciones de privilegios en el ámbito de la justicia, ¿no? ¿Esto puede afectar a los jueces mendocinos del fuero provincial? Sí, primero tiene que salir la ley. Sí, pero de salir la ley, desde luego que ese régimen jubilatorio se va a aplicar a los jueces, a los fiscales, a los defensores oficiales y a los asesores de menores, o sea, a los magistrados en general que están en la provincia de Mendoza. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado aquí. Un gusto estar con ustedes. Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia.